El concepto de pendiente surge del semestre pasado, donde a mí me dijeron que había un triángulo rectángulo. De ese triángulo rectángulo me mencionaron que en el momento que yo tengo un ángulo de referencia, entonces puedo hablar de un cateto, que es el que está enfrente, y ese cateto se va a llamar de los lados más pequeños. El lado más grande, recuerden que se llama hipotenusa. El lado que está pegado, que está junto, que es parte del ángulo, ese recibe el nombre de cateto adyacente. Obviamente tenemos la hipotenusa. En el triángulo rectángulo se aplica el teorema de Pitágoras, pero en el ángulo se aplica algo que se llaman funciones trigonométricas. ¿Alguien se acuerda qué es una función? 32. 32, 32. dime. Es una definición basada en operaciones. Ok, va que va. Entonces, como es una definición basada en operaciones, quiere decir la tangente del ángulo la voy a definir como una división de la longitud del cateto puesto entre el cateto adyacente. De ahí proviene la definición. Una función trigonométrica, precisamente por eso se llama función, porque es una definición basada en operaciones, se define a través de una división de la longitud del cateto opuesto dividida, ahí está la operación, entre la longitud del cateto adyacente. Así está definida la función trigonométrica. Entonces, cuando llegamos a geometría analítica, resulta que ahora este que está aquí arriba va a ser un punto, por ejemplo, va a ser el punto A, y aquí va a haber otro punto. Entonces, el cateto opuesto se convierte ahora en una diferencia de las ordenadas. Acuérdense que si estoy hablando en vertical, si estoy hablando hacia arriba, estoy hablando entonces de las ordenadas. Y por lo tanto, de ahí es donde proviene la fórmula. La fórmula proviene que la tangente del ángulo la voy a calcular la longitud del cateto adyacente. Pero en el cateto adyacente, debido a que es horizontal, entonces estamos hablando que son las abscisas. Y al ser las abscisas, aquí viene una abscisa de A menos una abscisa de B. Entonces, ¿de dónde proviene la pendiente? La pendiente proviene de la definición de la función trigonométrica aplicado ahora no a una medición con una regla, sino a un cálculo a través de la diferencia de las ordenadas. Por lo tanto, esta tangente ya no se llama tangente, porque acuérdense que la definición es la longitud de los lados de un triángulo, y en realidad ahora no vamos a tener un triángulo, porque cuando estamos manejando un plano cartesiano, en el plano cartesiano no hay triángulos, solamente hay segmentos, solamente hay puntos, por lo cual se le quita el nombre de tangente y ahora se le va a simbolizar con la letra minúscula M, y esta M quiere decir pendiente, y la pendiente de el punto A al punto B se va a calcular como la ordenada de A menos la ordenada de B dividida en abscisa de A menos la abscisa de B. Tengan en cuenta que aquí vamos a hacer lo mismo que hicimos en la distancia. Si ustedes se acuerdan, en la distancia del punto A al punto B, les había dicho que es la raíz cuadrada de la diferencia de las abscisas. Pero íbamos a mantener este mismo orden. O sea, primero íbamos a estar ubicando al punto A, vamos a estar ubicando al punto B, teniendo este mismo orden. Lo mismo ocurre aquí, vamos a tener el mismo orden, primero A y luego B. Y acá lo elevamos al cuadrado y luego le subamos la ordenada menos la otra ordenada, siguiendo el mismo orden. Primero la A y luego la B. Lo mismo que estamos haciendo acá, primero la A y después la B. La idea es que vayamos haciendo un hábito para que no tengamos problemas en el momento que estamos determinando la fórmula. Acuérdense, la fórmula no sale de aquí. Ustedes declaran qué orden quieren y ese mismo orden lo respetan. En otras palabras, no importa si aquí en la gráfica uno está a la izquierda y el otro está a la derecha, o uno está arriba y el otro está abajo. Lo que me va a importar es cómo ustedes lo declaren, y eso es arbitrario. Eso depende de cada quien, no la figura. Acuérdense que en geometría y en trigonometría, perdón, era muy indispensable el orden de los ángulos, y por eso hablábamos de ángulos positivos y de ángulos negativos. Sin embargo, aquí no importa el orden de la figura, porque esta figura
no es una gráfica, sino es un bosquejo. ¿Por qué no es una gráfica? Porque las gráficas son exactas y los bosquejos es una aproximación. Debido a que es un bosquejo, entonces el orden toma importancia, pero en la declaración. Primero la A y primero la B. Si usted la A, pues obviamente aquí hay que escribirlo de manera diferente. Lo mismo acá. Solamente mantengan el orden y acuérdense que aquí es la diferencia de las ordenadas. Esta es la diferencia de las ordenadas menos la diferencia de la abscisa. Que también aquí ocurre, ¿no? Son diferencias de abscisas y de que aquí tengan mucho cuidado porque son las que las ordenadas y las abscisas que están en la horizontal. Debido a eso, entonces yo ya puedo interpretar una pendiente. Y si yo voy a interpretar una pendiente, en el vertical voy a estar subiendo y en el horizontal voy a estar avanzando. Por lo tanto, la interpretación de la pendiente es lo que sube con respecto a lo que avanza. Eso es la interpretación. Eso quiere decir que si ustedes se dan cuenta, aquí sube y luego avanza. Si ustedes observan, esto que estoy escribiendo acá en la figura es diferente a cómo se ve el triángulo. Porque digo, primero subo con respecto a lo que avanzo. No estoy teniendo la misma posición de un triángulo rectángulo. Por eso no se llama tangente del ángulo, por eso se llama pendiente, porque es una relación de lo que sube con respecto a lo que avanza. En otras palabras, en lugar de subir, también pudiera bajar, pero va a bajar cuando tenga signos negativos. En lugar de avanzar, también puede retroceder, pero va a retroceder cuando sean signos negativos. Y de ahí me lleva entonces a lo siguiente. Si yo tengo un punto, por ejemplo, si yo tengo un punto de coordenadas, de coordenadas 2,5 y un punto B de coordenadas menos 3, menos 4, entonces saben que puedo bosquejarlo. Dibujo el eje vertical, dibujo el eje horizontal, marco la abscisa, ya saben que este primero es abscisa y el segundo es ordenada, entonces marco aquí el 1, 2, marco aquí el 1, 2, 3, 4, 5, con esos dos ya puedo darle ubicación al punto, donde aquí es el punto A, y lo mismo con B, en B primero va la abscisa, que es menos 3, nada que es menos 4, que obviamente es para abajo, de ahí sabemos que es un bosquejo porque las... Profesor, ya no veo lo que está compartiendo. Ok, ya nadie lo ve o nada más de allá. Yo tampoco lo veo, profesor. Yo sí la veo. Yo sí lo veo. Bien, dejé de compartir, de todas maneras, lo vuelvo a compartir. Y acuérdense que también puede haber fallas de conectividad, no solamente en mi caso, ¿no? Sino con ustedes. Y todo depende del ancho de banda. Y el ancho de banda precisamente es lo que pagamos, de más o de menos, para que esté esto como tal, ¿no? Todavía no me menciona nada que lo esté compartiendo. ¿Alguno de ustedes ya lo ve? No, profe. No, profe. Entonces lo vuelvo a compartir. No, maestro. Aquí ya que me mandó un mensaje de error que no se quería. Ok. Ya se ve. Ok, va, hecho. Entonces, aquí habíamos dicho que debido a la proyección ortogonal, acuérdense que les había mencionado que la proyección ortogonal son líneas auxiliares que son perpendiculares a los ejes. Y esas líneas auxiliares no las voy a dibujar porque se está saturando de información no las dibujo, aunque saben que existen. Entonces, si yo quiero calcular la pendiente de este segmento, yo puedo entonces utilizar la fórmula de la pendiente. La fórmula de la pendiente ya se la saben. Entonces, la pendiente del punto A al punto B, siguiendo el orden que estoy estableciendo aquí en mi escritura, pues es las ordenadas divididas entre las abscisas. Acuérdense que las ordenadas y la abscisa es el cateto adyacente. Por lo tanto, luego hago la sustitución. Saben que la sustitución es reemplazar, ya lo habíamos visto en la clase pasada. Y entonces la pendiente del punto A al punto B
se calcula como la ordenada, donde saben que es el segundo que se escribe, y por lo tanto es un 5, y le resto la otra ordenada, que es un -4. Fíjense cómo es el símbolo de agrupación, porque este quiere decir una multiplicación, por lo tanto hay que multiplicar el signo menos por el signo menos. Por eso utilizo aquí el paréntesis. Si la ordenada hubiera sido solamente un 2, pues no es necesario escribir el paréntesis, porque no hay ninguna multiplicación. Aquí ya mismo se está simbolizando la multiplicación del menos por el 2. Pero en este caso, como es un número negativo, por eso sí escribo el símbolo de agrupación que me indica una multiplicación. Ahí es donde debo de manejar adecuadamente la conceptualización para que no tenga duda si se escribe o no se escribe y por qué, ¿no? Divido entre la abscisa que es un 2 menos la otra abscisa que es un -3, indicando también el símbolo que es una multiplicación. Y de ahí, el paso que sigue, sabemos que el concepto es ley de los signos. Ley de los signos es que si multiplico o divido dos signos iguales, aquí va a ser negativo. Perdón, los dos van a ser positivos, disculpen. Por lo tanto, si aplico ley de los signos, aquí también es positivo y este también es positivo. Por lo tanto, una vez de aplicar la ley de los signos, también voy a aplicar la ley de la suma. La ley de la suma menciona que si el signo se suman los números y se deja el signo que predomina. El signo que predomina, pues ya vimos que es el positivo. Por lo tanto, al aplicar esos dos conceptos en este paso, obtengo que la pendiente de AB es un 9 sobre un 5. Recuerden que lo que sigue es simplificar la fracción. Simplificar la fracción es dividir numerador y denominador entre el mismo número. Pero como no se pueden dividir entre el mismo número, pues simplemente la pendiente se queda en 9 quintos y ya se acabó. ¿Qué quiere decir ese 9 quintos? Quiere decir que a partir de aquí va a subir 9 y va a avanzar 5. Y si ustedes se dan cuenta, a partir de aquí es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y luego 1, 2, 3, 4, siguiente. Es lo que sube con respecto a lo que avanza. Pero si se dan cuenta, estos saltitos de rana que yo acabo de poner en el plano cartesiano, esos saltitos de rana no son un triángulo rectángulo. Por eso la pendiente no se deja como tangente, sino ya es una interpretación de lo que sube con respecto a lo que baja. Vuelvo a repetir, a partir de este punto sube 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cuéntenlo ahí. Y ya luego avanza 5. 1, 2, 3, 4, 5 y ya está, ¿no? No se ve muy claro en la figura, perdón, en el bosquejo que yo tengo, porque no tengo cuadriculado, ni tampoco es un papel milimétrico, ¿no? Pero en su casa, que lo están haciendo con cuadritos, sí van a ver que precisamente se ve esto, sube y avanza. Y es la idea, ¿no? Obviamente si me da un resultado negativo, pues no sería subir, sino sería bajar. Que ahí lo estaremos viendo poco a poco, sobre vaya avanzando, ¿no? Ahora, si ustedes se dan cuenta, de izquierda a derecha, este segmento va hacia arriba. Eso precisamente te refleja la pendiente. Si la pendiente es positiva, es que de izquierda a derecha el segmento parece que va creciendo. Esa es la otra interpretación de la pendiente. Y también se van a dar cuenta que si ahora resulta que tengo aquí un punto y la pendiente es que baja a 3 y avanza, aquí sería 1, 2, 3, 1, 2. Aquí puedo dibujar el segmento. Y si se dan cuenta, este segmento que tiene que poder declarar, ese segmento de izquierda a derecha parece que va hacia abajo. Entonces todas las pendientes negativas de izquierda a derecha van a ir hacia abajo y todas las pendientes positivas de izquierda a derecha van a ir hacia arriba. Estas son pendientes negativas y estas son pendientes positivas, que lo van a estar viendo cuando empezamos a graficar rectas, cuando empezamos a graficar segmentos, cuando lleguemos a cálculo diferencial y empezamos a hacer gráficas antes de derivar y en cálculo integral también, ¿no? Obviamente esto también es aplicado para física, química, biología, todas, ¿no? Cirugía plástica, tantas cosas que hay, ¿no? Bueno, eso es la pendiente. ¿Alguna duda en lo que es la pendiente y cómo se interpreta la pendiente? No. Ya saben que si nadie dice nada, todo está bien, ¿no? Y obviamente si en algún momento tengo duda, díganmelo, ¿no? Para que no esté avanzando y no me retroalimenten. Ok,
Eso fue la pendiente. ¿La fórmula cuál es? La fórmula pendiente es esta. Ya saben que es con el mismo orden, por lo tanto, pues es seguir el hábito que nos estamos formando. Ahora bien, existe otro tema, otra característica, peculiaridad, que se llama punto medio. Y el punto medio, como bien me lo dijeron sus compañeras, al principio de la clase se calcula de manera independiente. Entonces, si yo quiero calcular el punto medio entre el segmento A y el segmento B, lo voy a hacer de manera separada. Voy a hacer la abscisa de la A más la abscisa de la B sobre 2, y aquí va a ser la ordenada de la A más la ordenada de la B sobre 2. Si ustedes se dan cuenta, aquí no hay diferencia porque lo que estoy haciendo es un promedio. Acuérdense que eso lo saben hacer desde la primaria. Y simplemente si tenían 2 calificaciones, dividen entre 2. Si tenían 3 calificaciones, dividen entre 3. Si tenían 4 calificaciones, dividen entre 4. Aquí, como los segmentos están formados de 2 puntos, pues siempre el punto medio va a ser entre 2. No va a haber la posibilidad de entre 3, 4, 5, etcétera, ¿no? Punto medio solamente es entre 2. Entonces, en el ejemplo que nosotros vimos, que es este que tengo por acá, pues yo puedo hacer, insisto, el cálculo del punto medio. Por lo tanto, realizo la sustitución y entonces el punto medio del segmento AB se calcula como la suma de la abscisa de A, que es 2, más la abscisa de B, que es menos 3. Fíjense cómo no puedo escribir aquí menos 3, sino tengo que escribir este paréntesis que está simbolizando la multiplicación. Por ahí escuché un ruidito. No, no es nada. Pensé que se había dejado de grabar. Y esto lo divido entre 2. Y luego coma, la ordenada de la A, donde la ordenada de la A es 5, más, acuérdense que aquí la fórmula indica un más, o sea, esa es la fórmula de promedio, pues. Y luego aquí tengo la ordenada de la B, que es un menos 4. Por lo tanto, aquí debo de escribir el menos 4. Pero como aquí hay 2 signos, tengo que escribir este paréntesis para simbolizar la multiplicación. Dividido entre 2 y obviamente cierro. Bueno, aquí hay que explicar algo. Este paréntesis redondo me está simbolizando una multiplicación. Pero este paréntesis redondo me está simbolizando una coordenada, donde la primera es una abscisa y la segunda es una ordenada. En otras palabras, este paréntesis es de operatividad, pero este paréntesis es de interpretación. Como los dos son diferentes, no es necesario poner corchetes, porque a veces se ponen los corchetes. Es decir, en lugar de escribir este paréntesis y este paréntesis, lo que hacen es escribir un corchete porque piensan que este es un símbolo de agrupación y este también, pero no, son cosas diferentes. De hecho, en la interpretación, un corchete es completamente diferente a un paréntesis redondo y eso lo van a ver en cálculo diferencial. Ahorita todavía no es el momento de decírselos. Se los diré cuando lleguemos a dominio y rango, que eso será en cálculo diferencial, si es que les doy clase en cálculo diferencial. Entonces, tengan cuidado que no me lo cambien por corchetes, porque aquí es una mala conceptualización. Y si tienen una mala conceptualización, quiere decir que no están entendiendo la materia. Entonces, no es que sea un signo, no es que sea un paréntesis diferente, sino es la conceptualización y que es importante. ¿Alguna duda, chiquillos? Ok. Si nadie dice nada, es que no. Y entonces, obviamente, me voy ahora a la ley de los signos. ¿Por qué la ley de los signos? Porque me estoy dando cuenta que aquí hay una multiplicación. Sabemos que la multiplicación de signos diferentes me da un resultado negativo. Lo mismo acá. La multiplicación o división de signos diferentes, el resultado es negativo. Por lo tanto, debo de escribir aquí que el punto medio entre el segmento A y el segmento B es 2, Jesús te ayude, menos 3 dividido entre 2, 5 menos 4 dividido entre 2. Y de ahí, si ustedes observan, estos dos números tienen signos diferentes. Como tiene este signo positivo y este signo negativo, entonces lo que voy a aplicar ahora es la ley de la resta. Cuando se tienen dos números con signos diferentes, los números se restan y se deja el signo del número mayor. En este caso el número mayor es un negativo, en este caso el número mayor es el 5, que es un positivo, y de ahí tendría los resultados aplicando la conceptualización. ¿Qué dice la ley de la resta? Si tengo dos números con signo diferente, se restan los números y se deja el signo del número mayor. Por lo tanto, el punto medio
entre el segmento A y B es, la resta es 1, el signo es negativo, dividido entre 2, coma, la resta es 1, pero el signo es positivo, el cual no se escribe, dividido entre 2. Y de ahí, obviamente, me hace falta todavía aplicar la ley de los signos, porque si ustedes observan aquí hay un signo negativo entre un signo positivo. Y entonces la división de dos signos diferentes, el resultado es negativo, por lo cual me lleva a que el punto medio entre el segmento AB, es menos 1/2, coma 1/2. ¿Cómo sé si estoy bien? Pues solamente me voy a mi bosquejo. Y si ustedes ubican el menos 1/2, pues el menos 1/2 está por aquí. Lo voy a marcar un poquito más. El 1/2 está por acá. Y si hacen la proyección ortogonal de los dos, ya saben que la proyección ortogonal es líneas perpendiculares, pues más o menos sí coincide que aquí en el cruce de esa proyección ortogonal tengo el punto medio de AB. Obviamente si el resultado me hubiera dado más 1/2 y más 1/2, pues estaría perdido, ¿no? Porque me da por acá y ya no se acerca, o sea, no se ve tanto. De ahí es donde me doy cuenta, usando el bosquejo, que me doy una idea clara si toda la aplicación de conceptos estuvo bien y no tuve ninguna imprecisión. ¿Alguna duda, jóvenes, en lo que fue punto medio, lo que fue la fórmula del punto medio y la de la pendiente y la interpretación? ¿Todo bien? Yo sí. Yo sí. Ya no entendí cómo se registró en la gráfica el resultado final. Es que acuérdate que el resultado, la ubicación del punto, la ubicación del punto obedece a colocarlo en la abscisa y en la ordenada. Entonces, si tú te acuerdas, esta primera es abscisa, quiere decir que está en la horizontal. Y si tú ves, aquí en el eje horizontal, nosotros podemos ubicar a la izquierda el 1/2. Y el 1/2, pues sabemos que si hay un entero la mitad, pues nada más es un pedacito, no es el entero completo. Por eso el 1/2 lo ubicas por aquí así, entre las dos divisiones, hacia la izquierda. Y el 1/2 positivo debe de estar en las ordenadas, y al estar en las ordenadas se debe de ubicar en el eje vertical, y el eje vertical es por aquí. Entonces si tú haces la proyección ortogonal, resulta que sí coincide sobre el segmento, y al coincidir sobre el segmento me doy cuenta que sí está, bueno, es un respaldo que mis cálculos son precisos. ¿Sale bien? Sí, gracias, profe. ¿Alguien más? Perdón, profe. Sí. Dime. Las ordenadas son las que están en el eje vertical, Exacto. ¿verdad? Ordenadas son verticales. Todos esos nombres obviamente hay que irselos aprendiendo, ¿no? Esos nombres se lo debieron de haber aprendido desde la secundaria, pero insisto, yo sé que la gran mayoría de ustedes no tiene los conocimientos adecuados. Por eso, siempre en clases les repito y les repito y les repito y les repito. Y obviamente pregúntenme todo lo que quieran. No se chiveen, ¿no? Recuerden que les había dicho en la primera clase, si es que no se los mencioné, se los menciono. Para que tú te aprendas un concepto, por lo menos te lo deben de repetir 21 veces. Ya sea que tú lo leas 21 veces o ya sea que alguien te lo repita 21 veces. Entonces, si yo se los tengo que repetir durante 21 días, no pasa nada. Se los voy a seguir repitiendo porque es parte del proceso de aprendizaje. Todos aprendemos a una velocidad diferente. Ya les dije 21, pero algunos quizás en un día se lo aprenden y otros tengan que esperarse 42 días para aprendérselo. Entonces tengo que considerar a todos, ¿no? Todos están aprendiendo a diferente ritmo, por lo tanto, dentro de 42 días, ahí sí, ya estoy seguro que todos se lo saben, si lo han estudiado diario, ¿no? Si no lo estudian diario, pues ya es responsabilidad de ustedes. Ahí sí yo ya no puedo hacer mucho, ¿no? Bueno, ¿alguna otra pregunta, chiquillos? Yo, profe. Es sobre la fórmula de distancia entre dos puntos. Al momento de hacer la resta, se me complicaba el momento de hacer los ejercicios. Se puede hacer la fórmula de dos formas al momento de hacer la resta, de BA y BAB. Te voy a poner aquí un ejemplo, ¿eh? Fíjate cómo Pero no sé en qué momento tengo que hacerlo. Es que es como tú quieras. Si tú decides que aquí sea AB, va a ser AB. Lo vamos a utilizar con estos puntos, ¿eh? Deja nada más traérmelos para acá para que no se me pierdan. Porque si no voy a tener que estar desplazando a cada ratito
esto, ¿no? Bueno, entonces, ahí están los dos puntos, ¿no? Los dos puntos que declaré hace ratito. Y vamos a hacerlo de las dos maneras. Tú puedes calcular la distancia de A a B, si así se te antoja, o puedes calcular la distancia de B a A, si así se te antoja. Pero es la misma, no importa, es la misma. El detalle es que aquí, por como tú lo declaraste, es la abscisa de A menos la abscisa de B elevado al cuadrado más de B elevado al cuadrado. Pero al cuadrado más la ordenada de B menos la ordenada de A elevado al cuadrado. Como hay primero la A o hay primero la B. De todas maneras el resultado es el mismo. ¿Por qué el resultado es el mismo? Pues por la ley conmutativa, donde dice que el orden de los sumandos altera el producto, y porque al elevar al cuadrado multiplicas por sí mismo dos veces. Y eso quiere decir que todos los números que se multiplican por sí mismo dos veces siempre te van a dar positivos. Esa es la gran ventaja. Entonces, cuando tú haces la sustitución en ambos lados, te va a quedar que la distancia de A a B es de la abscisa de la A menos la abscisa de la B elevado al cuadrado más la ordenada de la A, que es 5, deja de ver bien ese 5, la ordenada de la A menos la ordenada de la B elevado al cuadrado. Pero tú, si utilizaste de referencia la otra, pues va a ser lo mismo. Solamente que aquí va a ser la abscisa de la B menos la abscisa de la A elevado al cuadrado. Si te das cuenta, aquí no tuve, porque no estoy indicando multiplicación. Simplemente quedaron diferentes los números, ¿no? Pero pues es lo mismo. Y luego le vas a sumar la ordenada de la B, que es menos 4, menos la ordenada de la A, que es un 5. Y entonces aquí te queda el 5. Y ahora sí, después de la sustitución, aquí debo de aplicar ley de los signos. ¿Por qué ley de los signos? Porque se están multiplicando. Pero aquí, si te das cuenta, no hay ley de los signos. Entonces, una vez que apliqué ley de los signos, me doy cuenta que los dos quedan positivos y por eso voy a utilizar la ley de la suma. Pero en este caso, como los dos ya son negativos, no aplico ley de los signos, sino lo que aplico directamente es la ley de las iguales. Y si los signos son iguales, los números se suman y se deja el signo que predomina, que en este caso es el negativo. Entonces, la distancia de A a B es, aquí me queda un 5 elevado al cuadrado. Ya sabemos que el exponente te indica cuántas veces se va a multiplicar la base por sí mismo. Y aquí dijimos que este me da positivo y 5 más 4, como los dos son positivos, me queda un 9. Y por lo tanto aquí tengo un 9 al cuadrado con la raíz cuadrada. Sin embargo, en el otro, como vas a utilizar la ley de la suma, aquí te queda un 3 más 2 te da 5. Como está el signo negativo, el resultado es menos 5 elevado al cuadrado. Se aplica la ley de la suma, me queda un menos 9 elevado al cuadrado. Fíjense todos cómo aquí sí tengo que utilizar el paréntesis, porque este paréntesis me está indicando que tanto el menos como el 5 se van a multiplicar por sí mismo dos veces. Aquí no, porque solamente es el número. El signo caso, porque acuérdense que el signo positivo no se escribe. Ahí es la gran diferencia, pero es la conceptualización. Y entonces, con esos resultados que yo tuve, por definición de potencia, 5 al cuadrado quiere decir que vas a multiplicar 5 por 5 y el resultado te da 20. Bien, por definición de potencia, si tú vas a multiplicar dos veces por sí mismo al menos 5, pues ocurre que es el menos 5 por el menos 5. Y entonces menos 5 por menos 5 por leyes de los signos me da positivo y 5 por 5 el orden, de todas maneras te va a dar el mismo resultado, que es aquí 25, y te va a dar aquí el mismo resultado, que también le sumas el resultado de 9 al cuadrado, que sabemos que 9 por 9 es 81, y también le sumas este resultado porque sabemos que menos tantas veces como indica el exponente. Aquí me da por ley de los signos un positivo y 9 por 9 me da 81.
Por lo tanto, aquí también me queda 81. Y si se dan cuenta, yo di el mismo resultado. No importa el orden. Lo que importa es que apliques bien tus conceptos. Porque si no aplicas bien tus conceptos, pudieras caer en imprecisiones y entonces ya no te da el mismo resultado. Pero de todas maneras, no importando que lo hagas por aquí o que lo hagas por acá, de todas maneras la distancia de A a B es la raíz de 106. Ahí disculpen. La raíz de 106, o también es la distancia de BA, es la misma, no importa. De todas maneras es un lado, de todas maneras es un segmento. ¿Sale bien? ¿Aclarar tu duda, chiquita? Sí, muchas gracias, profe. Ok. Entonces, acuérdense que las matemáticas siempre dan el mismo resultado, ¿eh? Nada que es que por un lado me sale una cosa y por el otro lado me sale otra. No, naranjas. Lo único que pasa es que están aplicando los conceptos sin dominarlos. Y como no los dominan, vienen imprecisiones. Por eso es importante que lean todos los días los conceptos de álgebra y obviamente los de geometría euclidiana, ¿no? Todos los días. Si ya dejaron un día de leerlo, ya se están retrasando, ¿eh? Todos los días, por favor, todos los días. Entienden que son estudiantes y que todos los días hay que estudiar. Todos los días tienen que bañarse, pues también si quieren, ¿no? Todos los días tienen que comer, es obvio. Todos los días tienen que hacer qué hacer, obviamente. Todos los días tienen que divertirse, pues también, ¿no? Entonces nada más organícense. Bueno, ¿alguna otra pregunta antes de pasar a lo siguiente? Sale bien. Profe, ¿podríamos hacer como un ejercicio como dijo que al final se tenía que racionalizar los radicandos? Sí, en el momento que yo vea que salga uno, te lo digo, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. Un ejemplo Sí, aquí medio gracias. inventado. Imagínate que la distancia del punto A al punto B te hubiera dado 32. Raíz de 32. ¿Sale bien? Entonces, esa raíz de 32, lo que tú tienes que hacer es calcular factores primos. La mitad es 16, la otra mitad es 8, la otra mitad es 4, la otra mitad es 2 y la otra mitad es 1. Puedes hacer eso. Aunque, si tú te das cuenta, desde aquí tú ya observaste algo importante. Que el 32 tú lo puedes escribir como un 16 por un 2. Si te das cuenta que se ve desde aquí, desde el principio, ¿no? No es necesario hacer todo. Desde el principio tú te das cuenta. Y desde ahí te das cuenta que el 16 tiene raíz cuadrada exacta. Por lo tanto, lo primero que hice fue factorizar. ¿Qué es factorizar? Expresar en factores. ¿Cómo expresaste en factores? A través de un cálculo de factores primos. Luego, resulta que aplicas la propiedad de los exponentes. La propiedad de los exponentes menciona que si tú tienes una raíz, puedes escribir la raíz del primer factor por la raíz del segundo factor. De escribir esto de esta manera se llama propiedad de los exponentes, que debieron de haber visto en álgebra o que se las debieron de haber explicado en geometría y trigonometría. Si no se los explicaron, yo se los estoy explicando. Y por último, entonces la distancia del punto A al punto B es la raíz cuadrada de 16, te da 4, y la raíz cuadrada de 2 no es exacta, por lo tanto te queda 4 raíz de 2. Eso quiere decir que si en algún momento de la vida a ti te da que la distancia del punto A al punto B es 32, este resultado debes de racionalizar el radicando. Acuérdense que el radicando es el número que está dentro del radical, el radical es el símbolo, y racionalizar el radicando implica eso que les acabo de explicar. ¿Qué les acabo de explicar? Factoriza y que haya un número que tenga raíz cuadrada exacta. Por lo tanto, esa raíz cuadrada exacta es el 4 y me lleva a que la distancia del punto A al punto B sea un... Permítame tantito porque se dejó de compartir. Luego oprimo el botón secundario se cerró. Oprimo el botón secundario del mouse, que es una pluma. Y ahí es cuando se me cierra todo, ¿no? Pero por más que le he intentado, siempre se me barre. Disculpen, eso va a ocurrir. Acuérdense que ya me se va a acabar la hora de clase, entonces nos conectamos en la otra, en el otro link que les dimos, ¿eh? En el otro link que les proporcioné, para que no nos perdamos. Ya me dijo que se va a acabar la llamada dentro de 5 minutos. Entonces ya saben, en cuanto se desconecte, luego nos metemos en en el otro link, ¿no? ¿Ya están viendo la pantalla? ¿En blanco?
¿Sí? Ok. Sí, por favor. Entonces, la distancia que es raíz de 32, al racionalizar el radicando, ¿qué es racionalizar el radicando? Es factorizar propiedades de los exponentes y obtener la raíz cuadrada exacta. Esos tres conceptos se encierran en racionalizar el radicando. Y eso implica que la distancia de A a B es el 4 por la raíz de 2. Ahí ya racionalizamos radicando y así es como se debe de hacer siempre. Que insisto, eso es de álgebra, ¿no? Pero si no se los enseñaron, pues aquí lo checamos. ¿Sale bien? Obviamente en otros casos que nos vaya dando. Dime. ¿Lo puede como volver a explicar? Es que me confundí un Te lo poco. explico con otro, ¿va? Vamos a hacer ahora un 94. Si a ti te diera que la distancia de A a B es la raíz de... Espérame, deja hacerlo bien porque creo que me estoy equivocando. De 98. Entonces, el 98, tú tienes que decir, a ver, ¿tiene mitad? Sí, tiene mitad y es 49. Y en este momento te das cuenta que el 49 tiene raíz cuadrada exacta. Entonces, esa distancia, perdón, ese número tú lo puedes escribir como 49 por 2. Así factorizas al 98. Factorizar es expresar en factores. Por lo tanto, esa raíz de 49 por 2, lo primero que hice fue factorizar. Luego, por propiedades de los exponentes, resulta que por propiedades de los exponentes, lo puedes escribir como la raíz del 49 por la raíz del 2. Eso te lo permite la propiedad de los exponentes. Una multiplicación, puedes escribir la raíz de cada uno de esos factores. Y entonces, cuando tú ya obtienes propiamente la raíz, la definición de la raíz, te queda que la distancia de AB es 7 por la raíz de 2, porque la raíz de 2 no es exacta. La raíz de 49 sí, pero la otra no. Eso que hice, esos tres pasos, factorizar propiedades de los exponentes y calcular la raíz, eso se denomina racionalizar el radicando. Acuérdate que el radicando es el número que está dentro del radical. El radical es el símbolo de la raíz. Por lo tanto, la distancia de A a B, que es raíz de 98, aplicando el concepto de racionalizar el radicando, te queda solamente el 7 por la raíz 2. O sea, la raíz cuadrada exacta y la que no es exacta. Eso es racionalizar el radicando. ¿Sale bien? Sí, gracias. Sí, gracias. Bueno, entonces si nos desconectamos, ya saben que nos pasamos a la otra. Dime. Profesor, bueno, es que le iba a preguntar algo, pero ya nos vamos a desconectar o te lo pregunto rápido. Es que le iba a preguntar qué pasa cuando sale, bueno, en esto de racionalizar y radicando cuando los dos tienen raíz cuadrada exacta. Pues resulta que te das Se cuenta multiplican. desde el principio, porque por ejemplo, ¿no? Si a ti te queda que la distancia es la raíz de 144, ya luego te das cuenta que es 12. O sea, en tu calculadora, si lo quieres ver así, es 12. Y ya, ni siquiera tienes que hacer la factorización, porque son números que tienen raíces cuadradas exactas. Y de esos hay un montón, ¿no? El 64 es 8 por 8, pero el 64 ya tiene raíz cuadrada exacta. Entonces, si desde el principio ves que tiene raíz cuadrada exacta, pues ya, sácala y no hagas más. Solamente es cuando no tienen raíces cuadradas exactas. ¿Sale bien? Sí, maestro, muchas gracias. Ok, bueno, entonces, si ya no tienen otra duda, voy a cerrar este lienzo, voy a abrir otro lienzo, voy a dejar de compartir. Si en el proceso se acaba la videollamada, se conecta a la otra, ¿no? Por mientras voy a preparar el otro lienzo para explicarles cosas con las que me voy a topar en los ejercicios y que ya más o menos se los mostré, ¿no? Bueno, entonces les comparto. Ya dice que la llamada está a punto de finalizar. De todas maneras les voy a compartir y vamos a hacer un cálculo donde, por ejemplo, sí, ya se finalizó la llamada. Ya no mucho. Yo quería que durara más. Así le hace Penny. ¿Verdad, Penny? ¿Verdad, bebé? ¿Que te pones toda Grinch?
mi amor. No, pero la que se marea bien rápido es Mari. Sí, se marea bien rápido. Es bien nena, ¿verdad? Porque al principio cuando hicimos las casas dijo, ya me mareé. Ay, no aguanta nada esa. ¿Verdad, bebé? A la otra nos subimos sola. Sí, por favor. Ponemos la cámara, nos unimos. Ver todo. Aquí estamos. Ti, tiri, 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 tiri. Tiri, tiri. Ok. Ajá. Bueno, creo que ya están todos. No, todavía no. Ok. Bueno. Entonces, se me olvidó que estaba grabando y entonces todo lo que platiqué con mi hija se va a escuchar. Así que no se rían, porfa, porque dije varias cositas raras. No, dejé de grabar, bebé. No, dejé de grabar, todo el mundo va a escuchar llorar. Ya ni modo. Ok. Bueno. Aquí está. Sale bien. ¿Ya están todos bien de lienzo blanco? Tipi. ¿A qué va? Entonces, vamos a suponer que ahora les digo que el punto A tiene coordenadas 2 raíz de 5, menos raíz de 7. Y que el punto B tiene coordenadas 5 por raíz de 2, menos raíz de 11. Entonces, si se dan cuenta, aquí como que, pues, me entra el temor, porque generalmente trabajar con raíces es complicado. Sin embargo, pues no es la gran cosa, ¿no? O sea, decía, ¿no? Pues raíz de 5 es más o menos como 2 punto y cacho. Por 2 te da como 4. Entonces, 1, 2, 3, 4. Ya sé que no es exacto porque es un bosquejo. Entonces, al ser un bosquejo, no importa que me dé 4.87 o lo que sea, ¿no? Lo importante es que más o menos sepa por dónde esté. Ahora bien, menos raíz va a ser más o menos. Lo que me interesa es que más o menos está. Pues es también lo que deben de entender, que no son gráficas, son bosquejos. Y lo único que me permite es saber si los resultados están más o menos bien o pensar en qué otra cosa puedo hacer a través de la visualización que tengo en la gráfica. Recuerden que en las demostraciones que hacíamos de ángulos y de segmentos y de triángulos, muchas veces teníamos que ver la gráfica. Y de la gráfica veíamos cuáles eran ángulos opuestos por el vértice, ángulos opuestos. Bueno, 6 de 2 es 1.42. Por 5 me da como 9. Eso quiere decir que 9 en las abscisas, pues aquí es 1, 2, 3, 4, 5, 7. O sea, son valores aproximados, pues. No es que me lo sepa, ¿no? Ahora bien, raíz de 11 es como 3 punto y cachito. 3.4 creo. Entonces es 3 y eso quiere decir que el menos raíz, por lo tanto, el punto B debe de estar por ahí, más o menos. No estoy siendo exacto, porque lo único que es exacto es lo que yo voy a hacer en el cálculo. Si yo quiero calcular cuál es la distancia de ese segmento, resulta que la distancia del segmento AB la voy a calcular como la raíz cuadrada de elevado al cuadrado más la ordenada de la A menos la ordenada de la B elevado al cuadrado. Sabemos que el radical tiene que cerrarse exactamente donde termina la definición de las operaciones, por lo tanto lo borré y lo escribí para 2 puntos. Recuerden, los pasos van a bien y cada quien debe de declarar qué conceptos estoy utilizando, porque si no lo
los declaran, error por la manera en que les estoy enseñando, ¿no? Ahora bien, viene la sustitución. Ya sabemos que sustituir es reemplazar. Eso implica entonces que la distancia del punto A al punto B se calcula como la raíz cuadrada de... ¿Cuál es la abscisa de la A? Ah, pues es el primero que está en la coordenada. Y lo que está primero es un 2 que multiplica a la raíz de 5. Menos una abscisa que es el 5 por la raíz de 2. Y todo esto, como aquí no hay multiplicación de signos, no es necesario colocar el paréntesis y solamente digo que esto está elevado al cuadrado. Acuérdense, deben saber cuándo sí y cuándo no hay que escribir los paréntesis. Y eso es parte de la conceptualización. Más la ordenada de la A, si ustedes ven, un menos raíz de 7, y luego un menos la ordenada de la B, que es menos raíz de 11. Por lo cual, como aquí van a escribir menos raíz de 11, pues me doy cuenta que ahí sí debo de utilizar un paréntesis para estar indicando la multiplicación. Y también debo de utilizar corchetes que me están indicando que ese resultado lo voy a elevar al cuadrado. Y entonces, ahí viene la parte interesante. Ahí vienen los conceptos. Si ustedes se dan cuenta que hay una resta, pero para poder hacer la resta debe ser con términos semejantes. Un término semejante es aquel que tiene diferentes los coeficientes, donde los coeficientes son los números, y todo lo demás es igual. Pero si ustedes se dan cuenta, todo lo demás es una raíz y es una raíz. Y estas dos raíces son diferentes. Por lo diferentes, no puedo aplicar ni la ley de la resta ni la ley de la suma. ¿Por qué? Porque yo sé cuál es el concepto de términos semejantes. ¿Qué son los términos semejantes? Es diferente coeficiente, pero todo lo demás idéntico. Y si ustedes se dan cuenta, todo lo demás no es idéntico. Se puede decir que también el raíz de 5 y el raíz de 2 es un número, pero si ustedes observan, las raíces son diferentes. Por eso no son términos semejantes. Y como no son semejantes, yo no puedo realizar ni la ley de la resta, porque aquí es positivo y aquí es negativo. Tampoco la ley de la suma, ¿no? Si fueran signos iguales. Por lo cual, lo que debo de aplicar es un concepto. Y el concepto es que si yo tengo un binomio al cuadrado, el resultado de ese binomio es el cuadrado del primero menos el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. De una vez les escribo las demás. Si yo tuviera un binomio, pero ese binomio es positivo, es la suma, el resultado es el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Y un caso especial que vamos a estar viendo es donde el primero es negativo y también el otro es negativo. Y en ese caso me vuelve a dar el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. En otras palabras, si los dos son positivos, disculpen, si los dos son positivos o los dos son negativos, de todas maneras me da el mismo resultado. El único donde cambia es en la resta. Para que lo vayan teniendo ahí apuntado, para que lo agreguen en sus conceptos y que obviamente lo utilicen cuando sea necesario, ¿no? Eso quiere decir que bajo ese concepto, la distancia del punto A al punto B es la raíz cuadrada, es la raíz cuadrada de, ¿cuánto es el cuadrado del primero? Ah, pues para saber el cuadrado del primero, yo lo que debo de utilizar es la definición de potencia. Y la definición de potencia me dice que hay que multiplicar a este número por sí mismo 2 veces. En otras palabras, 2 raíz de 5 multiplicado por otro 2 raíz de 5 es 2 por 2 y raíz de 5 por raíz de 5 es raíz de 5 al cuadrado. Pero como el cuadrado y la raíz son operaciones inversas, ¿qué es una operación inversa? 3, dime 3, ¿qué es una operación inversa? Es la que nos regresa al número original. Ok, es la que te regresa al número original. Por lo tanto, como el cuadrado y la raíz son operaciones inversas, el cuadrado y la raíz son operaciones inversas, te regresa al número original, donde el número original es el 5. Quiere decir que si te regresa al 5, es
4 por 5, 20. Esto que les estoy escribiendo aquí y que se lo estoy explicando con todos los conceptos que se deben de explicar, eso es mental. Ahí tienen que empezar a subir nivel cognoscitivo, teniendo el dominio pleno de lo que son los conceptos. Por lo tanto, el primero al cuadrado me da un 20. Luego, como es negativo, sabemos que debemos de escribir una resta. Luego, es el doble producto del primero por el segundo. Lo voy a hacer otra vez mental. El doble producto del primero por el segundo quiere decir que debo de multiplicar 2 por 2 y por 5. ¿Por qué? Porque esos son los coeficientes. Ese resultado me da 20. Y tengo que multiplicar también raíz de 5 por raíz de 2. Pero por propiedades de los exponentes, tú escribes raíz de 5 por 2. Que eso te ayude. Porque tanto el 5 como el 2 son los radicandos y yo lo puedo escribir en una sola raíz. Eso quiere decir que como resultado me da un 20 por la raíz de 10. Y si ustedes se dan cuenta, el raíz de 10 no se puede racionalizar el radicando, porque no se puede factorizar con dos números donde uno sea con una raíz cuadrada exacta. Por lo tanto, el resultado del doble producto me da un 20 por un raíz de 10. Insisto, esto es mental, chiquitos. Ahorita ya a su nivel que tienen, o sea, haber estudiado 6 años de primaria y 3 de secundaria y 1 de vocacional, eso ya lo pueden hacer mental. Si no lo han hecho, fórcense porque lo deben de saber hacer. Es el nivel que deben de tener. Y si ahorita yo no los forzo a que tengan ese nivel, pues nunca van a crecer. Así que por favor hagan hasta lo imposible, ¿no? Bueno, por último, me está diciendo que es el segundo al cuadrado. Es el segundo al cuadrado. Lo voy a hacer aquí abajito. Si ustedes tienen el 5 raíz de 2 al cuadrado, quiere decir que hay que multiplicarlo por sí mismo 2 veces. Por eso, 5 por 5, que son los números, me da por resultado un 25. Multiplicado, como se está multiplicando 2 veces por sí mismo la raíz, quiere decir que tengo una raíz de 2 al cuadrado. Pero como son operaciones inversas, ¿qué es una operación inversa? La que te regresa al número original. Por lo tanto, como el cuadrado y la raíz son operaciones inversas, te regresan al número original, que es 2. Y eso quiere decir que este 2 por este 25, al hacer la multiplicación, por lo que sabemos de las tablas de multiplicar, esto es un 50. Por lo tanto, el resultado mental de lo que acabo de hacer, quiere decir que aquí es un más 50. Esto que está aquí es mental. Esto que está aquí es mental. Váyanse forzando, por favor, váyanse forzando, porque si no, los procedimientos van a ser infinitos debido a que nos están forzando en cómo hacer las operaciones que ya deben de dominar, que eso proviene desde álgebra. ¿Sale bien? ¿Dudas, jóvenes? Ok, siguiente. Tengo una suma. Ahora, fíjense bien. Necesito aplicar ley de los signos. ¿Por qué? Pues porque aquí hay un menos por un menos. Entonces, además de términos semejantes, además del binomio al cuadrado y además de definición de potencia, el otro concepto que debo de aplicar para poder escribir el siguiente paso es ley de los signos. Y esa ley de los signos me lleva a que este por este me da un más. Y entonces, lo que ustedes van a tener es un menos raíz de 7 más raíz de 11 al cuadrado. Si ustedes se dan cuenta, ese menos raíz de 7 más raíz de 11, debido a que es una suma, está la ley conmutativa, la propiedad conmutativa. El orden de los factores, el orden de los sumandos no altera la suma. Por lo tanto, de una vez, para no meterme en problemas, voy a aplicar la propiedad conmutativa. Eso quiere decir que en lugar de escribir menos raíz de 7 más raíz de 11, para que se vea más adecuado al siguiente paso, primero escribo raíz de 11 que es positivo y luego la raíz de 7 que es negativo. ¿Cuántos conceptos apliqué en este paso? 4. Términos semejantes, binomio al cuadrado, definición de potencia, ley de los signos y propiedad conmutativa. Fueron 5 conceptos. Y ahí es cuando ustedes ya tienen que empezar a hacer muchos conceptos en un solo paso. Pero eso se debe a la habilidad que vayan teniendo conforme va avanzando el semestre. Ahora bien, ¿qué es lo que voy a hacer en el siguiente paso? Pues si se dan cuenta, aquí tengo una resta, entonces voy a aplicar lo mismo. Por lo cual, lo que voy a hacer ahora
en el siguiente paso es precisamente el a menos b elevado al cuadrado, que sé como resultado es el cuadrado del primero menos el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Y de una vez, si ustedes observan, este 20 y este 50 se pueden sumar. ¿Por qué se pueden sumar ese 20 y ese 50? 3. 3, ¿por qué? 9. Porque son términos semejantes. Exacto, porque son términos semejantes. ¿Por qué son términos semejantes? Porque los dos son coeficientes. Entonces, el primer concepto que puedo aplicar son términos semejantes, donde me doy cuenta con mis ojos de la cara que estos dos son términos semejantes y por lo tanto, como los dos son positivos, puedo aplicar la ley de la suma y entonces me va a quedar que la distancia del punto A al punto B es la raíz cuadrada de 70, y ahí se la suma de términos semejantes con la ley de la suma, menos 20 raíz de 10, más lo que sigue aquí, que es el binomio al cuadrado. ¿Alguno de ustedes me puede decir cuál es el resultado de este binomio al cuadrado? Y 28. 28. 11 menos 7. 11 menos 7. 26. Espérenme, ya me dijo el 28. Espérenme tantito. Otra vez 28. 4. ¿Tú me dijiste? 11 menos 7. 11 menos 7. Pues no es 11 menos 7. Te pongo la mitad. ¿Alguien más me quiere decir cuánto? Número 4, dime. 17. No, o sea, soy el número 17 y mi respuesta es 4. Ah, 26. 26, dime. 3. No. Ok. Y Ok, se los voy a decir. Porque obviamente están chiquitos y están aprendiendo, ¿no? No es que esté mal. Deprisa. Acuérdense que lo que debo de escribir es el cuadrado del primero. El cuadrado del primero precisamente obedece a multiplicar 2 veces por sí mismo a la raíz de 11. Y si multiplico por sí mismo 2 veces a la raíz de 11, lo voy a escribir aquí. Ay, perdón. Si voy a escribir 2 veces a la raíz de 11, entonces la raíz de 11 por la raíz de 11 me va a quedar raíz de 11 al cuadrado. Y como son operaciones inversas, solamente me queda el 11. Obviamente aquí estoy entendiendo que también estoy utilizando la definición de potencia. Y por lo tanto, aquí me queda un 11, que fue el resultado que hace ratito me dijeron. Luego, resulta que debo de escribir menos 2 veces el primero por el segundo. Por lo tanto, si voy a escribir menos 2 veces el primero por el segundo, eso quiere decir que 2 veces la raíz de 11 por la raíz de 7, aplico propiedades de los exponentes y me va a quedar 2 por la raíz de 11 por 7. Y al hacer esa multiplicación, debido a que puse a los dos radicandos en un solo radical, por la propiedad de los exponentes, me queda que eso es 2 por la raíz de 77. Por lo tanto, aquí me va a quedar que es menos 2 veces raíz de 77. Eso fue lo que se les pasó a todos los que me dijeron la respuesta. Y por último, el b cuadrada quiere decir que este lo voy a elevar al cuadrado. Por definición de potencia, necesito multiplicar por sí mismo 2 veces a la raíz de 7 por la raíz de 7. Eso me lleva a escribir raíz de 7 multiplicado 2 veces, o sea, al cuadrado. Y como el cuadrado y la raíz son operaciones inversas, el único resultado que me queda es un 7. Por lo tanto, aquí lo que me hace falta es escribir más 7. Conclusión, de todos sus compañeros, se les pasó este término. Este es el importante. Si no tienen bien la conceptualización, van a estar teniendo imprecisiones y no van a obtener los resultados esperados. Este doble producto es el que siempre deben de estarse acuerdos, que se les olvida porque muchos maestros les enseñaron a cancelar. Entonces todo mundo lo que hace luego es cancelo la raíz con el cuadrado, cancelo la raíz con el cuadrado, nada más me queda 11 menos 7 y me da 4. Y fue lo que varios me dijeron. Pero eso es porque tienen una mala conceptualización. Por favor, ya quítense de su cabeza el cancelar. Jamás ha existido el cancelar. Ha sido una idea muy mala de alguien que por ahí dijo que existía la ley de la cancelación y nunca se dio cuenta que tiene que estar justificada con el lenguaje español.
Por eso desde hace tiempo se ha desechado la ley de la cancelación, porque solamente fue una ley que alguien inventó. Creo que fue Shokowski o fue Leighton, no sé. Por eso son malos matemáticos, ¿no? Aunque tengan libros muy buenos, en su momento fueron muy buenos, pero ahorita estamos entendiendo que son malos y hay que hacer una reestructuración. Conclusión, el término que más les va a costar trabajo entender es este y es este. ¿Por qué? Porque bien, vayan practicando. Ahora bien, ¿qué es lo que sigue? Pues otra vez necesito revisar términos semejantes. Si ustedes se dan cuenta, los términos semejantes son el 70, son el 11 y son el 7. ¿Por qué son términos semejantes? Porque todos son números. Por lo tanto, al ver que tienen el mismo signo todos, pues obviamente lo que debo de aplicar es la ley de la suma. En otras palabras, se suman y se deja el signo que predomina. Por lo tanto, el 7 más 11 me da 77, más 11 me queda 88. Y después, si ustedes observan, este y este no son términos semejantes porque uno tiene raíz de 10 y el otro tiene raíz de 77. Como no son términos semejantes, solamente se deja indicado y va a ser menos 20 menos 2 raíz de 77 y obviamente aquí falta el radical que es de todo y aquí me queda una raíz. Y eso que está ahí, ese es el resultado. Dime. Se equivocó, es 88, no 80. Ah, sí. ¿Qué número de lista tienes? La que me dijiste que era 88, ¿qué número de lista tienes? 8. 8, muy bien, Dios te pague. Así también me están... 8. Sí, 8, ya te lo asigné. También me doy cuenta si en verdad me están poniendo atención o ya se fueron a desayunar o a otros lados, ¿no? Ok, sale bien. Entonces, ese que está ahí es el resultado. Y si ustedes se dan cuenta, este resultado se ve re feo. Pero así es. ¿Voy a calcular la expresión decimal? No. ¿Por qué? Porque no es necesario. Entonces, en algunos ejercicios se van a empezar a topar con esos resultados bastante diferentes a lo que estaban acostumbrados, porque antes eran niños chiquitos de primaria y de secundaria, ahorita ya van siendo niños técnicos, y ahí es diferente. ¿Alguna duda en la aplicación de un binomio al cuadrado, chiquitos? Yo. Dime. Bueno, es que más bien fue en el resultado, por ejemplo, si tenemos pero para calcular, por ejemplo, el punto medio, ¿se tiene que usar este resultado de la distancia o con las puras coordenadas? Con ese. Ah, ya. El punto medio, acuérdate que para punto medio utiliza las coordenadas. Te lo voy a calcular aquí. Si tú calculas el punto medio del segmento AB, entonces ahí es diferente, porque ahí es la abscisa de la A más la abscisa de la B dividido entre 2, coma, la ordenada de la A más la ordenada de la B dividido entre 2. Y entonces cuando tú realizas la sustitución, resulta que ahí te quedó mucho más fácil, porque entonces el punto medio del punto A y B se calcula como la abscisa de la A es 2 raíz de 5, es 2 raíz de 5, más la abscisa de la B, que es 5 raíz de 2, que es 5 por la raíz de 2 sobre 2, coma, la ordenada de la B, que es, la ordenada de la A, disculpa, que es menos raíz de 7 más menos raíz de 11. Ahí agregué el paréntesis porque hay una multiplicación de signos. Y entonces, si tú te das cuenta, pregúntate a ti, ¿esto lo puedes sumar? Sí. Pues no, ¿por qué no puedo sumarlo? 5. 7, dime 7. 5. Dime 7. 7, dime por qué. Porque no son términos semejantes. Porque no son términos semejantes, exacto, esa es la razón. Y como no lo puedo sumar, entonces ahí se quedó. Y como ahí se quedó, no puedo hacer nada más. Y entonces lo que sí puedo aplicar es aquí ley de los signos. Por lo cual el siguiente concepto es ley de los signos. Y cuando aplico ley de los signos, resulta entonces que el punto medio entre el punto A y el punto B es 2 raíz de 5 más 5 raíz de 2 dividido entre 2, coma, menos raíz de 7
menos raíz de 11 sobre 2. Y entonces les pregunto, ¿esto que está aquí se puede sumar o restar? No, ¿y por qué? Sí, ¿y por qué? 22. 22, dime 22, dime. Porque pues igual no son términos semejantes, ¿no? Exacto, no son términos semejantes. Y como no son términos semejantes, no se pueden sumar ni restar. En otras palabras, no se puede aplicar ni la ley de la suma ni la ley de la resta. Conclusión, ahí se queda. Y aunque se vea todo horrible, ahí se queda. Pues ya. Muchas gracias. Va que va. ¿Sale bien? Entonces, ahí es donde les digo que deben tener bien la conceptualización para saber por qué sí se puede hacer o por qué no se puede hacer. No nada más es porque creo. No, no hay nada que creo. ¿Estás seguro? Hazlo. ¿No estás seguro? Mejor pregunta. En buena onda se los digo. ¿Sale bien? Conclusión. Siempre que encuentren raíces, como en el caso que acabamos de ver, pues ya saben que lo que deben de aplicar va a ser un binomio al cuadrado. Y un binomio al cuadrado, que es esto que está aquí, pues esto lo vieron en álgebra, lo vieron en la secundaria, lo vieron por todos lados, lo han visto. Siempre que haya raíces hay que aplicar. ¿Cuántos ejercicios van a toparse con eso? Pues un montón. Un montón, un montón. Bueno, ahora bien, vamos a agarrarnos un ejercicio que están en el problemario y que precisamente me causó, o más bien les causó impacto, ¿no? Y que eso pues hay que explicárselos para que no tengan ningún problema. Nada más déjense los copio. Este ejercicio obviamente ya lo estoy haciendo, lo van a poder hacer obviamente, pero no vean sus apuntes para que así sea el que se acuerden. ¿Ya están viendo el ejercicio 8 que acabo de agregar en el lienzo? Sí, profe. Okay. Sí, Entonces, Ya, maestro. ahí van a tener que utilizar las fórmulas que conocen, pero conceptualizar de acuerdo a lo que dice el enunciado. Fíjense bien. Un punto de abscisa 3. ¿Qué quiere decir un punto de abscisa 3? Quiere decir que hay un punto, vamos a bautizarlo como el punto N, porque no sé cuál sea el punto, que tiene una abscisa 3. ¿Saben cuánto vale la ordenada? No. Pues no saben, porque nada más dice determina el punto de abscisa 3. O sea, te están diciendo determina el punto. Pero como te dan la abscisa, lo que tú no sabes es la ordenada. Y como no sabes la ordenada, pues aquí le vamos a poner una Y para saber que aquí tengo una incógnita. Determina el punto de abscisa 3 me lleva a la conceptualización que un punto está formado de una abscisa y una ordenada. Como ya conoces la abscisa que es 3, lo único que te hace falta es conocer la ordenada y por eso le estoy colocando como una incógnita que es la Y. Desde ahí vienen las conceptualizaciones. ¿Sale bien? Y luego me dice que dista. ¿Qué quiere decir dista? 9. Dime 9, ¿qué quiere decir dista? Que es la distancia que hay entre el otro punto. Exacto, es la distancia. Dista quiere decir distancia. Por lo tanto, si dista quiere decir distancia, a mí me están diciendo que la distancia de este punto N, que no lo conozco, de ese punto N, va a ser de 10 unidades del punto A. O sea, la distancia del punto N al punto A son 10 unidades. Eso es lo que me quiere decir la palabra dista. Pero si se dan cuenta, dista no es de geometría analítica. Dista es de lo que les enseñaron hace tiempo. Cada vez que les decían distancia, pues ya saben que es una longitud. Y por lo tanto, aquí ya me está diciendo, es que hay dos soluciones. Ah, qué buena onda, ¿no? Hay dos soluciones. Vamos a ver cuáles son las soluciones. Y por lo tanto, conozco tres fórmulas. Conozco la de la distancia entre dos puntos. Conozco la de la pendiente entre dos puntos y conozco la del punto medio. Obviamente, si me dicen distancia, la fórmula que voy a utilizar va a ser la de la distancia. Y entonces, si yo utilizo la fórmula de la distancia entre dos puntos, yo debo describir la distancia del punto N. Acuérdense que este no tenía nombre, ¿eh? Yo le puse punto N porque no sé cuál es, por eso le puse N, ¿no? No por otra cosa. Al punto A debe de ser. ¿Alguien me quiere decir la fórmula?
3. 3. Dime 3. 21. Dime 3. ¿La fórmula o ya la No, la sustitución? fórmula. Dime la fórmula. La abscisa del punto N menos la abscisa del punto A al cuadrado más la ordenada del punto N menos la ordenada del punto A al cuadrado y se cierra la raíz. Ok, muy bien. Se cierra el radical. Acuérdate que no se llama raíz, se llama radical. ¿Sale bien? Entonces, esa es la fórmula. ¿Cómo sé que esa es la fórmula? Pues porque les dije que me den el mismo orden. El mismo orden que estoy colocando aquí es el mismo orden que debe de haber por acá. Simplemente, ¿no? Acuérdense. Ahora bien, yo sé que lo que sigue es una sustitución y saben que la sustitución es reemplazar. ¿Alguien me quiere decir la sustitución? 5. 5. Dime la sustitución 5. 21. Sería 3. No. ¿Alguien más me la quiere decir? Perdón. 26. ¿20 qué? 26. 26. Dime 26. Menos 3. No. ¿Alguien más me la quiere decir? 3. 3. Dime 3. 21. La raíz cuadrada de No, tampoco. 3. No, tampoco. ¿No? 16. 16, dime. Distancia No, de tampoco. NA. No, tampoco. 5. 5, dime 5. N. No. Y, perdón. ¿Alguien más? No. ¿Alguien más? Ok, sale bien. Les voy a decir yo. Acuérdense que sustituir quiere decir reemplazar. Y si voy a reemplazar es cambiar. Ahora bien, distancia de NA la voy a reemplazar. ¿Por qué la voy a reemplazar? Pues porque ya la conozco. Y si ya la conozco, entonces aquí debo de comenzar con un 10. Porque estoy reemplazando. O sea, no reemplacen solamente en la parte relacionada al miembro derecho. Reemplacen donde se pueda reemplazar. Por eso sustituir es reemplazar. Nunca te dice solamente en el miembro izquierdo, solamente en el miembro derecho. Es reemplazar. ¿Dónde? Donde sea. Por lo tanto, aquí me queda un 10 igual a la raíz y empiezo a sustituir las abscisas. La abscisa del punto N, ya habíamos visto por ahí que es un 3 menos la abscisa del punto A. Si ustedes se dan cuenta, aquí me están dando el punto A, es un menos 3. Como no lo puedo dejar así, pues aquí le pongo un paréntesis que indica la multiplicación y escribo al cuadrado. Más la ordenada del punto N, si se dan cuenta es una Y. Esa Y no la conozco, por eso aquí vuelvo a escribir una Y. Menos la ordenada del punto A, y la tengo por acá, que es un número 6. Como es un número 6, no necesito el paréntesis para indicar la multiplicación y solamente elevo al cuadrado y como me dijo su compañera, se cierra el radical. Ahí estoy reemplazando. ¿Qué quiere decir reemplazar? Todo lo que puedas, no solamente en el miembro derecho o en el miembro izquierdo. Ahora bien, ¿qué es lo que sigue? Pues resulta que aquí hay una multiplicación y eso se llama ley de los signos. Entonces, aplico ley de los signos y hace que menos por menos me da más. Por lo tanto, como este me da 3 y este me da 3, los dos van a ser positivos. Eso quiere decir que una vez puedo aplicar la ley de la suma. Con esa ley de la suma me da 6 y de una vez aplico la definición de potencia. Y la definición de potencia es que aquí tengo un número 6 que multiplicado por sí mismo dos veces me va a dar de resultado 36. Por lo tanto, me queda que el 10 es la raíz cuadrada de 36. ¿Alguna duda en la aplicación de esos tres conceptos? Ok, voy al siguiente. En el siguiente, me están diciendo que aquí tengo una y menos un 6 elevado al cuadrado. Si ustedes se dan cuenta, ahí no hay términos semejantes. Como no hay términos semejantes, entonces lo que debo de aplicar es un binomio al cuadrado. Y el binomio al cuadrado, saben que es el cuadrado del primero menos 2 veces el primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Por lo tanto, el resultado debe de ser. ¿Alguien me lo quiere decir? 13, dime 13. ¿Dijiste 13 o 23? Bueno, yo dije 3. Dímelo 3. Y cuadrada menos 12y más 36. Ok, muy bien. Menos 12y más 36.
Que ese está más fácil porque eso lo han manejado desde la secundaria. Es una de las más socorridas, siempre el binomio al cuadrado. Acuérdense que siempre va a ser el binomio al cuadrado. Aquí es más sencillo porque no hay raíces. Y entonces vamos a empezar con, primeramente, yo me doy cuenta que hay términos semejantes. ¿Por qué hay términos semejantes? Pues porque hay un 36 que es un coeficiente y otro 36 que es coeficiente. Por lo tanto, con esos términos semejantes yo puedo aplicar la ley de la suma. ¿Sale bien? Ahora bien, aquí hay una raíz. Como esa raíz no la puedo aplicar, voy a hacer la operación inversa. La operación inversa a la raíz es el cuadrado. Por lo tanto, voy a elevar el 100 al cuadrado debido a que esa es la operación inversa. Pero, de una vez, voy a aplicar la propiedad reflexiva. La propiedad reflexiva menciona que todo es igual a sí mismo. Por lo tanto, si todo es igual a sí mismo, yo puedo escribir indistintamente del lado izquierdo o del lado derecho. No importa. Si yo tengo que la A es igual a 5, yo puedo escribir que 5 es igual a A. Eso es la propiedad reflexiva. Todo es igual a sí mismo. Por lo tanto, aplicando todos esos conceptos, yo escribo primero la y cuadrada, porque las variables tienen que estar del lado izquierdo. Menos 12y, porque por orden primero debe de ir el cuadrado y luego debe de ir el término lineal. Después, la ley de la suma de 36 con 36, que me da más 72. Igual, ¿por qué lo escribí en el miembro izquierdo? Porque la propiedad reflexiva me permite escribir lo que tengo en el miembro derecho, escribirlo en el miembro izquierdo. Esa es la propiedad reflexiva. Y entonces, resulta que también apliqué una operación inversa. Y la operación inversa fue que el 10 lo debe al cuadrado. Por lo tanto, por definición de potencia, el 10 al cuadrado es multiplicar 2 veces al 10 y por resultado eso me queda un 100. Y entonces ya apliqué 1, 2, 3, 4, 5, 6 conceptos en un solo paso. Por eso les digo que todos los procedimientos son diferentes, no hay procedimientos únicos. Lo que sí se repiten todos es la aplicación de los conceptos. Y entonces, aquí debo de aplicar una operación inversa. ¿Por qué debo de aplicar una operación inversa? Pues por la única y sencilla razón que aquí hay un número que está sumando y aquí hay otro número que es su término semejante. Y como es su término semejante, entonces aquí la suma la voy a realizar una resta. Como voy a realizar una resta y son signos diferentes, entonces voy a aplicar la ley de la resta. Y eso quiere decir que la ley de la resta me dice que se restan los números y se deja el signo del mayor. Si ustedes se dan cuenta como que hay positivo y la operación inversa es una resta, quiere decir que el número más grande va a ser el que tenga signo negativo. Y entonces el resultado me queda que aquí es y cuadrada menos 12y menos por ley de la resta. Y si hago la resta de 72 menos 100 o 100 menos 72, que es lo mismo, me quedo un 28 igual con 0. ¿Por qué hice eso? Porque como yo me doy cuenta que esto es una ecuación de segundo grado, las ecuaciones de segundo grado se deben de igualar a 0 para poderlas resolver. ¿Cuántos conceptos apliqué? Operación inversa, términos semejantes y ley de la resta. Si ustedes se dan cuenta, no estoy utilizando el concepto erróneo que se llama pasar sumando, pasar restando, porque ese concepto no existe. Es un concepto muy malo que se los dieron muchos maestros, pero que me pierde la conceptualización y aparte que me enseña a ser muy lento, no me da la precisión y por eso luego muchos alumnos reprueban. Entonces, por favor, vayan leyendo los conceptos y entendiendo, ¿no? Y en el caso de la clase, pues si pueden repetir el video, pues háganlo, ¿no? Ahora bien, ¿cómo se resuelven las ecuaciones de segundo grado? Pues sabemos que las ecuaciones de segundo grado se resuelven por factorización o completando el trinomio cuadrado perfecto. La fórmula general no se aplica porque nunca ha sido un método, solamente ha sido una comprobación. Por lo tanto, si ustedes se acuerdan, lo primero que debo de escribir es la raíz cuadrada del término cuadrático. O sea, aquí voy a escribir una y aquí voy a escribir una y. Luego, este signo que tengo, déjenles cambio de color para que les quede bien explicado. Este signo negativo va a ser la operación del primer binomio, por lo tanto aquí va a ir un menos. Y luego, la multiplicación de estos dos signos, esta multiplicación me va a dar la operación del segundo binomio, o sea, menos por menos me da más, y este es el número, perdón, y esta es la operación que voy a escribir en el segundo binomio. Y luego hay que calcular dos números que
sumados me dé 12 y multiplicados me dé 28. Los números que multiplicados me dan 28, pues sabemos que el 28 tiene mitad que es 14, tiene mitad que es 7 y tiene séptima que es 1. Por lo tanto, los números que sumados me dan 28 y multiplicados sería el 4 por 7, pero 4 por 7 no me da 12. Déjenme ver por aquí. 7 por 2. No. Yo, el 10, profe. 21. ¿El 10? No, pero el 10 tampoco te da. Porque tienen que ser... Bueno, el número 10. Ah, número 10, dime. Sería 14 y 2. Ah, sí, tienes razón. No. Número 10, tienes razón. Me perdí. Número 10, muy bien. Número 10. Ok, 14 y 2, exacto. Y acuérdense que siempre se escribe primero el número grande. Por lo tanto, aquí es el 14, que precisamente viene de este 2 y de este 7, y el 2, ¿no? Ahí tenemos que sumados por ley de la resta me da el menos 12, y multiplicados obviamente me da el menos 28. Y ahora sí, viene el siguiente concepto, que se llama satisfacer a la ecuación. Y que eso también lo vieron en álgebra y en mate 2. Entonces, ¿cuál es el número que restado a 14 y ese resultado multiplicado por lo demás me da 0? Pues el número es utilizando la conceptualización de operaciones inversas. Si ustedes se dan cuenta, ya hay una resta, por lo tanto la operación inversa es una suma, y eso me lleva a que la y1 tiene un resultado que es más 14. Si este más 14 lo sustituyen acá, me da 14 menos 14 que es 0, y 0 por lo demás me da 0, y ahí se está satisfaciendo la ecuación. Y bajo ese mismo concepto, la y2 es con otra operación inversa. Si aquí tengo un más 2, la operación inversa es la resta, por lo tanto es menos 2, y aquí se cumple que este menos 2 sustituido acá, menos 2 más 2 me da 0, y 0 por lo demás me da 0, y se cumplió la ecuación. Por lo tanto, los dos resultados que yo estoy buscando es el 14 y el menos 2. Ahora sí, contestando a la pregunta, determina el punto. Dijimos que el punto se llama n, por lo tanto, el punto n1 y el punto n2, porque son dos soluciones, tienen de coordenadas una abscisa que es 3, que aquí me la dijeron, el punto de abscisa 3, tiene una abscisa 3, pero las ordenadas pueden ser 14 o puede ser menos 2. Si yo lo llevo, acuérdense que este es el resultado, este no es el resultado, este es un resultado parcial. El resultado es el de hasta acá porque me están pidiendo puntos. Entonces, 3,14, nunca los ubiqué. ¿Sí se dieron cuenta que aquí nunca hice gráfica? Como no hice gráfica, pues no pasa nada, ¿no? Pero esos son los resultados y que concuerda con lo que me están diciendo por acá, ¿no? ¿Sale bien? ¿Preguntas, jóvenes? Yo tengo una. Hay ahí como el binomio cuadrado y el igual a 100. ¿Cómo lo igualo a 0? Por operaciones inversas. ¿Qué es una operación inversa? La operación inversa es la que te regresa al número original. Por lo tanto, la operación inversa a la suma es la resta. La multiplicación inversa a la multiplicación es la división. La operación inversa a la potencia es la radicación. Por lo cual, si tú te das cuenta, aquí tienes un 100, pero ese 100 que tú tienes ahí es un 100 positivo. ¿Cuál es la operación inversa del 100 positivo? Pues es un menos 100. Como resulta que el 72 son términos semejantes, el 72 y el 100 vas a hacer esa operación inversa. En otras palabras, al 72 le vas a restar 100, al 72 le vas a restar 100. Todo eso es mental, por eso es conceptualización. Entonces, si tú le restas, vas a utilizar la ley de la resta, porque el número más grande va a ser este 100, que antes era positivo y ahora va a ser negativo. Por eso queda un negativo, por la ley de la resta. La ley de la resta dice que si tienes dos números con diferente signo, resta los números y se deja el signo del mayor. Por lo tanto, aquí hay un menos, y si tú haces la resta del 72 y del 100, o del 100 y el 72, te va a dar 28. Entonces ahí por operación inversa y utilizando la ley de la resta, sabes que es menos 28. Y obviamente en el miembro derecho, como no lo puedes dejar en blanco, escribes el número. Acuérdate que el número es la representación gráfica de una cantidad, y la cantidad 0 se simboliza a través de ese número que se llama 0. ¿Sale bien? Gracias.
Ok, acuérdense que no estoy pasando, Yo tengo- Quítense de la mente que se pasan los números. Nunca se han pasado. Dime, ¿Cómo se obtuvo el número 100? ¿el número qué, perdón? El 100. El 100, porque de aquí arriba, ya ves que teníamos una raíz cuadrada. Entonces yo te dije, la operación inversa a la raíz cuadrada es la potencia. Por lo tanto, el 10 hay que elevarlo al cuadrado. Y 10 al cuadrado es 100. ¿Por qué lo escribí del lado derecho? Por la propiedad reflexiva. Y la propiedad reflexiva te dice que puedes escribir indistintamente en una igualdad del lado izquierdo del lado derecho. Por eso este 10 al cuadrado lo escribí del lado derecho y este radicando lo escribí en el lado izquierdo. Y si se están dando cuenta, son un montón de conceptos que están en las hojas que ya les di y que hay que manejarlos para que no cometan imprecisiones en el momento que están haciendo cálculos. Y si me regreso, fíjense bien, como este ejercicio 8, que es de uno de los que deben de hacer, lo único que tiene de geometría analítica es abscisa y ordenado. Porque la fórmula es teorema de Pitágoras, porque esto fue ley de la resta, porque esto fue binomio al cuadrado, y porque todo es lo que hemos visto en las clases, en los cursos pasados, perdón. Lo único de geometría analítica fue abscisa y ordenado. Y ya. Por eso les menciono, ¿no? Es lo importante de entender bien los conceptos, porque aquí no vas a aprender conceptos nuevos, solamente vas a aplicar todo lo que ya sabes. Y si no lo sabes, pues pónganse a estudiar todos los días y poco a poco irán alcanzando el nivel. Acuérdense que la evaluación es hasta dentro de 5 semanas. Entonces en 5 semanas pueden tener el nivel, pero haciendo las cosas como se deben de hacer. Si ahorita le dicen a su papá, a su tío, a su primo, es que no le entiendo al maestro, por favor contrátame un maestro que me ayude, o que su papá los quiera ayudar, o que su tío los quiera ayudar, o quien sea, lo único que va a hacer es que les vuelvan a repetir las enseñanzas imprecisas que les dieron desde hace mucho tiempo. Por eso se tienen que forzar. Es obvio que ahorita muchos estén abrumados porque son un montón de conceptos, pero conforme van avanzando, todo eso se vuelve súper rápido. Insisto, hubo una niña que la conocieron mis alumnos de segundo semestre, que en un mes aprendió las 6 mates y pasó su examen de admisión al Tecnológico de Monterrey. Obviamente ella estudiaba a diario matemáticas porque no tenía otra cosa que hacer en su casa, porque nada más estaba preparando el examen. Pero en su caso hay más materias y en su caso no están aprendiendo todas las materias, solamente se están aprendiendo los conceptos que han aprendido en álgebra y en geometría y en trigonometría. No está tan pesado, organícense nada más, léanlo a diario y no se preocupen que no lo entiendan el primer día. En el segundo día empezarán a entender más y más y más y más y más, pero léanlo, no dejen de leerlo, por favor. ¿Alguna otra duda? Ok, sale bien. Si no hay otra duda, voy a agarrar otro lienzo porque este lienzo ya se acabó. Y voy a copiar otro ejercicio de los que tienen que hacer. Acuérdense que aquí como que se empieza a complicar un poco por los conceptos que aplicar, ¿no? No es que sea en realidad más complicado, simplemente hay más conceptos que aplicar. Y esos conceptos que aplicar provienen de álgebra, ¿no? No provienen de otro lado. Entonces, este que me preguntaron también ayer, y que solamente es conceptualizarlo, solamente es entenderlo. ¿Ya están viendo el ejercicio 7? Sí, profe. Ok. Sí, ya se ve. Entonces, fíjense bien, determina el punto P. ¿Conocen al punto P? No. No lo conozco, pero está localizado en el eje de las abscisas. Por lo tanto, si el punto P está localizado en el eje de las abscisas, quiere decir que está en este eje. Y si está en este eje, puede estar aquí. Pero ese punto P, que puede estar en cualquier lado, ¿conocen la abscisa? No conozco la abscisa. ¿Conocen la ordenada? Sí. Sí. ¿Cuánto vale la ordenada? 0. Muy bien. ¿Quién me dijo 0? 27. Muy bien, es 0. Ahora bien, ¿cómo supo su compañera que conoce la ordenada? Pues por la única y sencilla razón que si ustedes se dan cuenta, todos los puntos que están en el eje de las abscisas, todos, este es un menos 4,0, este es un menos 3,0, este es un menos 2,0.
este es un 1,0, este es un 5,0. Y si se dan cuenta, todos los puntos Sí. tienen una ordenada 0. Por eso sí la conocen. Entonces, con el simple hecho que les digan que es un punto ubicado sobre el eje de las abscisas, ya conocen uno, que es el 0. Y entonces, sigo leyendo. Equidista. ¿Qué quiere decir equidista? 3. 3. ¿Qué quiere decir equidista? ¿Qué es igual distancia? Igual distancia, exacto. Eso quiere decir equidista, quiere decir igual distancia. Y como quiere decir igual distancia, eso implica que hay igual distancia de los puntos A y B. En otras palabras, está la misma distancia del punto A y del punto B al punto que no conozco, que está sobre el eje de las abscisas y que se llama el punto P. Punto A, punto B, punto P que equidista. El punto P que equidista precisamente aquí lo estoy poniendo con respecto a los dos puntos. Y si ustedes se dan cuenta, en el enunciado se interpreta lo que yo quiero calcular. Ahora bien, si ya me... Dime. No, no, nada. ¿No me entendiste o no me ibas a decir nada? No, ya nada. Ya Le iba a decir algo, pero ya no. Ok, va que va. Equidista, igual. Igual que, igual distancia. De los puntos, ¿cuáles puntos? El punto A y el punto B. ¿Con respecto a qué punto? Pues al punto que no conozco y que está en el eje de las abscisas. Por eso los dos tienen al punto P. Y ahí en el enunciado les digo, no es una traducción del lenguaje algebraico al lenguaje común, sino es una interpretación. Y esa interpretación es la que deben de tener ustedes y de ser capaces de hacer. Eso quiere decir que ahora sí, ya que tienen el planteamiento, vamos a la fórmula. ¿Alguien me quiere decir la fórmula? 5. 5, dime 5, ¿cuál es la fórmula? ¿De punto medio? No, no te estoy preguntando punto medio. ¿Alguien me quiere decir la fórmula? 9. 9, dime 9. 25. Dime 9. 9. 9, dime 9. Es distancia es igual a Díctame. abscisa de A menos abscisa de P más ordenada de A menos ordenada de B. De B no. No, de P, perdón. Ajá, te falta algo. ¿Qué te falta? Es igual, al cuadrado, perdón. Al cuadrado. Al cuadrado. ¿Qué más? Y va en radical, bueno, en raíz. Lleva el radical, muy bien. ¿Qué más? Es igual a abscisa de B Sí. menos abscisa de P al cuadrado más ordenada de B menos ordenada de P al cuadrado y va en radical. Ok, muy bien. Dios te pague. Entonces sí se dan cuenta que la fórmula ya no es solamente la de distancia, porque en el planteamiento estoy diciendo que hay dos distancias. Por eso hay que escribir las dos fórmulas. Y en ese momento ya estoy subiendo de nivel cognoscitivo. No es que sea más difícil, solamente estoy razonando. ¿Qué quiere decir razonar? Razonar quiere decir, de todos los conceptos previos que tienes, da un juicio crítico, da una respuesta. Y entonces obviamente aquí viene la sustitución, y si viene la sustitución, se van a dar cuenta que la abscisa de A es 0, 0 menos la abscisa de P, que es una X elevado al cuadrado, más la ordenada de A, que es 5, menos la ordenada de P, que es 0, elevado al cuadrado. Y luego dice que aquí tiene una raíz cuadrada, y eso es la abscisa de la B, que es 4, menos la abscisa de la P, que es X, elevado al cuadrado, más la ordenada de la B, que es 2, menos la ordenada de la P, que es 0, elevado al cuadrado, raíz cuadrada. Y si ustedes se dan cuenta, en ese momento ya cambió todo lo que normalmente estaba haciendo o viendo. Todo cambió, pero todo cambió por el planteamiento. Y si ustedes entonces
aplican lo que ya saben aplicar, pues lo primero que hay que aplicar es, a ver, términos semejantes. A ver, términos semejantes. Estos son términos semejantes, pues no son términos semejantes. Pero si a 0 le quitas x, pues sigue siendo menos x. Y entonces puedes aplicar directamente la definición de potencia. Dime. En el miembro derecho, Ajá. en el segundo paréntesis, le faltó el cuadrado. Ah, tienes razón. ¿Qué número de lista eres? 3. 3, muy bien, Dios te pague. Entonces, si así ven algo que me falta, avísenme, chiquillos, por favor. Para que todo esté claro y no vayan a copiar cosas que están inconsistentes o no exactas. Y entonces, por definición de potencia, el menos al cuadrado implica multiplicar menos por menos, que me da más, y x por x, que me da x cuadrada. Luego, 5 menos 0 me da 5. Por definición de potencia, 5 al cuadrado, entonces me da 25 más 25. Y ahora fíjense bien, como aquí hay una raíz cuadrada y aquí hay una raíz cuadrada, yo puedo hacer la propiedad de la igualdad. Y la propiedad de la igualdad me menciona que la operación que haga en el miembro izquierdo es la misma operación que puedo hacer en el miembro derecho. Por lo tanto, si yo elevo al cuadrado y elevo al cuadrado, esa es la propiedad de la igualdad, hacer la misma operación en ambos lados, pues lo que va a resultar es que al elevar al cuadrado en el miembro izquierdo y en el miembro derecho, me van a quedar operaciones inversas. En otras palabras, la raíz y el cuadrado, al ser operaciones inversas, solamente me queda el radicando. Y ya no debo de escribir las raíces. Y ahora bien, si ustedes se dan cuenta en este 4 menos x, aquí tengo que aplicar el concepto que es de un binomio al cuadrado. Por resultado me va a quedar el cuadrado del primero menos el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. ¿Alguien me quiere dar el resultado del binomio al cuadrado? Tres, dime 3. Quedaría como 16 menos 8 por x más x cuadrada. Muy bien, más x cuadrada. Y en la otra, un 2 menos 0, pues me queda 2, 2 al cuadrado me queda 4, aquí me queda un más 4. Y si ustedes se dan cuenta, pues aquí ya quedó súper rápido, porque nada más tengo que aplicar operaciones inversas, pero con los términos semejantes. Y si hay términos semejantes, este y este son términos semejantes. Al hacer la operación inversa, aquí hay una resta y entonces me va a quedar 0. La otra, aquí tengo una resta del menos 8. La operación inversa es una suma, por lo tanto me queda un 8x. Igual, como aquí hay un 25 en suma, puedo hacer la resta con el 4 y entonces me queda un menos 21. Y de ahí ya nada más me queda que la x es menos 21 octavos y ya se acabó todo. Entonces, con esto, en el planteamiento y la utilización de las fórmulas y obviamente todos los conceptos que ya saben, pues luego puede empezar a tener resultados de lo que me están cuestionando. ¿Sale bien, chiquillos? Pónganse a estudiar, por favor, pónganse a estudiar, porque hay que hacer. Dime. ¿Qué pasó con el 16? Es que Sí, me lo no comí, me lo sé comí. exactamente por Tienes razón, me lo comí. Entonces aquí es un 16 más 4 que me da 20. Y con la operación inversa, tienes razón, me lo comí. Entonces con la operación inversa me quedó un menos 5. Y entonces este es un menos 5 octavos. ¿Qué número de lista tienes? 1. Ok, Dios te lo pague. Sí, ahí todo mundo puede cometer imprecisiones, así que si ven algo raro, díganmelo, ¿no? Por favor. Y ya estuvo. Por eso es importante el concepto de términos semejantes para saber con cuáles pueden hacer operaciones o operaciones inversas. Operaciones inversas. ¿Sale bien? Bueno, si no tienen dudas, cuídense mucho. El viernes a la 1 voy a tener una sesión de dudas con el grupo 8. Si alguien quiere agregarse, avísenme. O si todo el grupo quiere entrar a esa sesión de dudas, que va a ser el viernes de 1 a 3. De 1 a 2, perdón. Ahí me avisan para que les mande el link, por favor. Jefe del grupo, ahí te encargo, ¿no? Que me envíes tu WhatsApp para saber quién eres. Bueno, Dios los bendiga, Dios los guarde. Cuídense mucho, porfa.